Bienvenido a Álvarez Abogados Podcast. Hoy lanzamos nuevo episodio en Álvarez Abogados Podcast, titulado Dudas sobre contrato de arras. Un episodio en el podcast de Derecho, la guía para una compraventa segura. La adquisición de una vivienda es, sin duda, una de las decisiones financieras y vitales más significativas. Recuerde que Álvarez Abogados Podcast es un servicio de podcast gratuito de Álvarez Abogados Tenerife. Disfrute y comparta. Su naturaleza y sus implicaciones legales generan un mar de dudas que pueden convertir un sueño en una auténtica pesadilla. ¿Qué ocurre si una de las partes se arrepiente? ¿Y si el banco deniega la hipoteca? ¿Qué validez real tiene este documento? Este episodio del podcast nace con la vocación de ser una guía completa y rigurosa para despejar todas sus incógnitas, con un lenguaje claro y accesible, pero sin renunciar al rigor técnico que exige la normativa legal española. Le ofreceremos las pautas, características y recomendaciones esenciales para que afronte la firma de un contrato de arras con total seguridad y confianza. Porque una información veraz y experta es la mejor garantía para proteger sus derechos y su inversión. ¿Quién puede redactar un contrato de arras? Aunque en Internet circulan infinidad de plantillas y modelos, es un error mayúsculo subestimar la complejidad de un contrato de arras. No es un mero trámite, sino un documento vinculante con consecuencias jurídicas y económicas de gran calado. Cada operación inmobiliaria tiene sus propias particularidades, el estado de cargas del inmueble, la situación urbanística, las condiciones de financiación del comprador, etc. Un contrato genérico no contemplará estas especificidades, dejando lagunas que pueden derivar en conflictos graves. Por ello, la redacción y revisión de este contrato debe estar siempre en manos de un profesional cualificado. Un abogado especializado en derecho inmobiliario es el único que puede garantizar que el documento se ajuste a la legalidad vigente, y lo que es más importante, que proteja sus intereses de forma efectiva. En este sentido, si busca seguridad y pericia en su operación de compraventa en las Islas Canarias o a nivel nacional, una recomendación de confianza es Álvarez Abogados Tenerife. Sus expertos en derecho inmobiliario poseemos una vasta experiencia en la negociación, redacción y supervisión de contratos de arras, asegurando que cada cláusula esté diseñada para ofrecerle la máxima protección y claridad. Su asesoramiento preventivo es la clave para evitar litigios futuros y garantizar que el proceso de compraventa se desarrolle sin contratiempos. ¿Qué validez legal tiene un contrato de arras? El contrato de arras, también conocido como pacto de arras, es un contrato privado plenamente válido y reconocido por el ordenamiento jurídico español, principalmente en el Código Civil. Su firma genera obligaciones vinculantes para ambas partes, comprador y vendedor. No se trata de una simple reserva informal, es un precontrato de compraventa que establece las condiciones esenciales del futuro negocio jurídico. La clave de su validez radica en que contenga los elementos esenciales de cualquier contrato. Consentimiento. Ambas partes deben manifestar su voluntad libre y consciente de celebrar el acuerdo. Objeto. Se debe identificar de forma clara e inequívoca el inmueble que se va a transmitir. Causa. La finalidad del contrato, que es la futura transmisión de la propiedad a cambio de un precio. Precio. Debe fijarse un precio cierto para la venta final. Cumpliendo estos requisitos, el contrato de arras tiene fuerza de ley entre las partes. Su incumplimiento acarreará las consecuencias pactadas en el propio documento, que variarán según el tipo de arras que se hayan firmado. Tipos de arras. Conozca sus diferencias e implicaciones. El Código Civil español regula principalmente las arras penitenciales, pero la jurisprudencia y la práctica contractual han consolidado tres modalidades distintas. Es crucial entenderlas, ya que las consecuencias de un posible desistimiento o incumplimiento son radicalmente diferentes en cada caso. Arras penitenciales, o de desistimiento, son las más comunes y las únicas que regula expresamente el artículo 1454 del Código Civil. Permiten a ambas partes desistir lícitamente del contrato. Si es el comprador quien se echa atrás, perderá la cantidad entregada en concepto de arras. Si es el vendedor quien desiste, deberá devolver el doble de la cantidad recibida. Son las que ofrecen una salida a las partes, aunque con una penalización económica. Arras confirmatorias. Su finalidad es reforzar la existencia del contrato y confirmar el compromiso de las partes. La cantidad entregada se considera un anticipo del precio total de la compraventa. En caso de incumplimiento por una de las partes, la parte perjudicada no puede simplemente quedarse con las arras o exigir el doble.
deberá exigir judicialmente el cumplimiento forzoso del contrato, es decir, obligar a la otra parte a comprar o vender, o solicitar la resolución del contrato con una indemnización por los daños y perjuicios causados, que deberán ser probados. Arras penales. Funcionan como una garantía del cumplimiento del contrato. En caso de incumplimiento, la cantidad entregada como arras actúa como una penalización. A diferencia de las penitenciales, no otorgan el derecho a desistir. La parte perjudicada puede optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato o quedarse con las arras, si el incumplidor es el comprador, o exigir su devolución duplicada, si es el vendedor, en concepto de indemnización, sin necesidad de probar los daños. La correcta elección y redacción del tipo de arras es fundamental. Un abogado experto se asegurará de que la modalidad escogida y su redacción se alineen perfectamente con sus intereses y expectativas. El gran temor: ¿qué pasa si firmo arras y no me conceden la hipoteca? Esta es una de las situaciones más angustiosas para un comprador. La respuesta general, si no se ha previsto nada en el contrato, es desfavorable. Si las arras firmadas son penitenciales, el comprador perderá la cantidad entregada. La no concesión de la hipoteca se considera, a priori, una circunstancia que afecta exclusivamente al comprador y no exime de su obligación. Sin embargo, existe una solución preventiva clave: la condición suspensiva. Un abogado diligente siempre le recomendará incluir una cláusula en el contrato de arras que supedite la eficacia del mismo a la obtención de la financiación necesaria. Esta cláusula debe estar redactada de forma muy precisa. Si, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, el banco deniega la hipoteca dentro del plazo pactado, el contrato de arras quedaría sin efecto y el comprador tendría derecho a recuperar íntegramente la cantidad entregada, sin penalización alguna. Esta cláusula es un salvavidas esencial que no debe omitir. ¿Cuánto tiempo hay entre arras y escritura? La ley no establece un plazo fijo entre la firma del contrato de arras y la elevación a público de la escritura de compraventa ante notario. Este plazo es acordado libremente por las partes y debe quedar claramente estipulado en el contrato. Lo habitual es que el plazo oscile entre 30 y 90 días. Este margen permite al comprador realizar las gestiones necesarias para obtener la financiación hipotecaria, y a ambas partes, recopilar la documentación requerida para la firma notarial. Es fundamental que el plazo sea realista y contemple posibles imprevistos. Si se prevé una tramitación compleja, es preferible pactar un plazo más amplio. Cuando caduca un contrato de arras. El contrato de arras no caduca en el sentido de que pierda su validez por el mero paso del tiempo. Lo que sí tiene es un plazo máximo para el otorgamiento de la escritura pública. Si llegada esa fecha límite, una de las partes no comparece ante notario sin causa justificada, estará incurriendo en un incumplimiento contractual, con las consecuencias que se hayan pactado: pérdida de las arras, devolución del doble, etc. Es crucial que la fecha límite, o el plazo máximo, quede fijada de manera indubitada en el contrato. Por ejemplo, la escritura pública de compraventa se otorgará como máximo el día 30 de noviembre de 2025. Motivos de nulidad, que puede anular un contrato de arras. Un contrato de arras puede ser declarado nulo, es decir, como si nunca hubiera existido, si adolece de ciertos vicios o defectos graves. Los motivos más comunes de nulidad son: vicios en el consentimiento. Si una de las partes ha firmado bajo engaño, dolo, violencia o intimidación. Falta de capacidad de los firmantes, por ejemplo, si el vendedor no es el único propietario del inmueble y firma sin el consentimiento de los demás cotitulares, o si uno de los cónyuges vende la vivienda familiar sin el consentimiento del otro. Objeto ilícito o imposible. Si se vende un inmueble que está fuera del comercio, p.ej., un bien de dominio público, o que no existe. Vicios ocultos graves. Si el vendedor oculta deliberadamente defectos graves en el inmueble que, de haberse conocido, el comprador no lo habría adquirido o habría pagado un precio inferior. Por ejemplo, problemas estructurales graves o una orden de demolición inminente. La declaración de nulidad debe ser solicitada judicialmente, y de ser estimada, las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones, el vendedor devuelve las arras y el comprador pierde cualquier derecho sobre el inmueble. La preparación es clave. ¿Qué documentos pedir antes de firmar arras? Antes de comprometerse y entregar una suma de dinero importante, es imperativo que, como comprador, realice una labor de due diligence o diligencia debida. Exija y revise minuciosamente la siguiente documentación para verificar que todo está en orden.
Nota simple actualizada del registro de la propiedad. Es el documento más importante. Le informará sobre quién es el titular registral del inmueble y, fundamentalmente, si existen cargas como hipotecas, embargos o servidumbres. Título de propiedad del vendedor. La escritura de compraventa, herencia o donación que acredita su titularidad. Último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles, IBI, para confirmar que el pago está al día. Certificado de la comunidad de propietarios, que acredite que el vendedor está al corriente de pago de todas las cuotas. Cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación. Garantiza que la vivienda cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad. Certificado de eficiencia energética. Es obligatorio para vender o alquilar un inmueble. Estatutos de la comunidad de propietarios. Para conocer las normas que rigen el edificio y si existen derramas importantes aprobadas o previstas. Analizar esta documentación con su abogado le permitirá identificar posibles riesgos y negociar con una base sólida y segura. Incumplimientos. ¿Qué pasa si el vendedor se echa atrás? Si ha firmado unas arras penitenciales y es el vendedor quien decide no seguir adelante con la venta, por ejemplo, porque ha recibido una oferta mejor, está legalmente obligado a devolverle el doble de la cantidad que usted entregó. Deberá hacerlo dentro del plazo pactado. Si se negara, usted tendría que reclamárselo fehacientemente, por ejemplo, mediante un burofax, y, si persiste en su negativa, acudir a la vía judicial. Si las arras fueran confirmatorias o penales, podría exigirle judicialmente el cumplimiento forzoso del contrato, que le venda la casa, o la resolución del mismo con la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Comprador o vendedor ha fallado. Defienda sus derechos legales hoy mismo. Ante un incumplimiento, ya sea por parte del comprador o del vendedor, es crucial actuar con rapidez y contundencia. El primer paso es dejar constancia fehaciente del incumplimiento. Si la otra parte no se presenta en la notaría en la fecha acordada, es fundamental solicitar al notario que levante un acta de incomparecencia. Tanto si usted es la parte perjudicada que desea reclamar lo que por derecho le corresponde, la devolución duplicada de las arras, el cumplimiento del contrato, una indemnización, como si es la parte acusada de incumplir y necesita defenderse de una reclamación que considera injusta, el asesoramiento legal es indispensable. Dudas sobre contrato de arras. Las disputas sobre contratos de arras pueden ser complejas y requieren un profundo conocimiento de la ley y la jurisprudencia. Intentar gestionarlas sin la ayuda de un experto puede llevar a la pérdida de sus derechos o a asumir obligaciones económicas indebidas. Para navegar estas aguas turbulentas con seguridad, le recomendamos nuevamente que confíe en la pericia de Álvarez Abogados Tenerife. Son abogados expertos en arras y compraventas, le proporcionará la defensa jurídica que necesita, estudiando su caso en detalle para trazar la estrategia procesal más efectiva, ya sea para reclamar con éxito o para defenderle con las máximas garantías. En conclusión, el contrato de arras es una herramienta extraordinariamente útil para asegurar una compraventa, pero su firma debe acometerse con la máxima cautela y el mejor asesoramiento. No deje al azar una de las inversiones más importantes de su vida. Invierta en tranquilidad, invierta en seguridad jurídica. Recuerde que puede disfrutar de nuestros servicios multimedia visitando nuestra web en alvarezabogadostenerife.com.